Saludos, hermanos y hermanas. Estamos pues presentando la segunda parte de la verdad sobre el libro del Apocalipsis. Pero de antelación queremos decirle que esta grabación la estamos haciendo sencilla, con mucha humildad. Solo nos toca a nosotros presentar esta humildad a cada uno de ustedes, diciéndole pues que incluso yo estoy grabando desde mi celular, es decir, no estoy grabando desde un ambiente sofisticado, desde un lugar eh, con mucha tecnología, no, porque no es ese la idea que tenemos de buscar eh, aparatos sofisticados, sino decir la verdad con mucha humildad. Nos perdonan si en caso, pues, la grabación no le es de agrado, pero lo único que queremos es dar a conocer la verdad sobre esta segunda parte del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, porque prácticamente nos duele tanto que miles y miles de personas hayan traído confusión sobre el Apocalipsis. Y como ha traído tantas confusiones, pues mayormente la gente se deja involucrar con lo que le digan, porque si no le dicen otra cosa, así no es así. Tienen que darse cuenta de que es su verdad. Pues en la primera parte de este tema habíamos agradecido al exégeta de Italia, el padre Pauletti, y a nuestro obispo, Monseñor Freddy Bretón, que fueron los que me causaron a mí a que profundice mucho sobre lo que es el tema del Apocalipsis. También habíamos dicho que este libro se escribió con las falsas acusaciones a los cristianos católicos por parte del emperador Nerón. Recordemos, por medio de la historia, que Nerón mandó a matar a su propia madre. Esto ya lo habíamos dicho en la primera parte. Ahora nos toca la segunda para conocer más sobre el género apocalíptico. Debe conocer también, cuando tú conoces del género apocalíptico, es porque conoces de la historia. Porque el género apocalíptico es un género, o el libro del Apocalipsis, podríamos decir, está escrito en género apocalíptico, pero está involucrado con el contexto histórico y nosotros, yo personalmente, le voy a demostrar a ustedes esa realidad. Entonces, para conocer del género apocalíptico, debe obligatoriamente conocer también de la historia. Si tú no conoces del género apocalíptico, tampoco va a conocer de la historia. ¿Por qué? Porque como decía el profesor Freddy Bretón, que el Apocalipsis es como, el libro del Apocalipsis es como un trabalengua. Es como un trabalengua que tú tienes que saber hablar trabalengua para poder entender. Por ejemplo, tú dices chilló, chibó, chita, chita, y cosas. Es un trabalengua. Entonces, este trabalengua, tú tienes que aprender a hablarlo. No es solamente escuchar, sino también hablar y entender lo que te está diciendo esa persona. Nos preguntamos entonces, ¿por qué nace el Apocalipsis? ¿Cómo llega hasta nosotros? Entremos ahora al contexto del libro del Apocalipsis. El libro, ya muchos conocen, está escrito por Juan. Recordemos que este apóstol era el menor de todos y por esto él está debajo de la cruz. Como ustedes tienen que saber, los menores no tenían ninguna potestad con las aplicaciones de las leyes del pueblo de Israel. Por esta atribución no se les podía perseguir como lo hicieron con los demás apóstoles. Recordemos que el primer papa, San Pedro, que negó a Jesús 3 veces, eso lo encontramos en Mateo 26, 69 y siguiente, si no me equivoco. Porque Pedro tenía miedo, al igual que los demás discípulos. Es decir, si lo atrapaban, también lo iban a crucificar, porque era la ley. Pero Juan por eso se encuentra
debajo de la cruz junto con la madre de Jesucristo porque era menor de edad. El libro del Apocalipsis, por tanto, se escribe en un contexto de revelación. Es decir, el Señor le va guiando, dándole al apóstol todo lo que tiene que informarle a los perseguidos cristianos católicos. Ellos sí podían entender perfectamente el género apocalíptico, pero la sociedad romana no podía entenderlo. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es un género que viene desde el Antiguo Testamento, y eso lo vamos a dar a conocer más adelante. El libro de Apocalipsis es también de inspiración. Juan se inspira ¿en quién? En el libro de Daniel. Es bueno que podamos entender que ustedes lo que están viendo en este momento por la cámara, me están observando por la cámara, observen que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 del libro de Daniel, comienza a escribir de una manera muy normal. ¿Por qué? Porque escribió un tiempo de paz, de tranquilidad, de armonía. Pero desde el capítulo 7 en adelante, busquen el libro de Daniel, por favor, y comiencen a leer, ya cambia a un género apocalíptico. ¿Por qué se presenta ese cambio tan radical? ¿Por qué se presenta ese cambio tan radical? Pues le informamos que el rey Nabucodonosor, con todos sus ejércitos y con una actitud de crueldad, invade el pueblo de Israel. Pero no conforme con sus crueldades y sus crímenes, los esclaviza y los envía a Babilonia. Por la similitud de la crueldad de estos emperadores, por un lado tenemos a Nabucodonosor, ¿no es verdad? El Antiguo Testamento, que asesina misericordiamente a los israelitas. Por el otro lado tenemos a Nerón, que crea una ley para acabar con la iglesia que creó Jesús. Es decir, por eso es que Juan le escribe a las 7 iglesias, precisamente porque ellos ya estaban cimentados en diócesis. Pues el libro del Apocalipsis no se puede tomar al pie de la letra, porque es un libro con un contexto histórico apocalíptico, y por tal atribución tiene que saber interpretarlo. Y para interpretarlo tiene que recurrir a la historia universal. Por tal motivo, si buscamos el nombre del emperador Nerón en el Apocalipsis, miren, de ninguna manera lo vamos a encontrar. Pero si vamos a la historia universal y relacionamos esa época del emperador Nerón con el Apocalipsis, inmediatamente nos daremos cuenta una correlación en ambos contextos. En conclusión, afirmamos que el apóstol Juan escribe el libro en un género apocalíptico para animar a los cristianos católicos que se estaban persiguiendo, los militares romanos estaban persiguiendo para darle muerte. Entonces, Nerón había dado un edicto y otros emperadores dieron continuidad a esas matanzas, o mejor decir, a ese edicto. Conoceremos esos emperadores más adelante. El apóstol Juan le da el nombre de demonio. Lo podemos ver en Apocalipsis 2:10. Se presenta, estos emperadores se presentan como el diablo. En el capítulo del Apocalipsis 2:13 se presenta como Satanás. En el capítulo 12, en el versículo 4, se presenta como el dragón. Y así sucesivamente. Este nombre viene de la mitología griega, pero Juan tiene que utilizarlo obligatoriamente para no delatarse con su mensaje. Es decir, me refiero al dragón. Dragón, la palabra dragón viene de la mitología griega, pero Juan tiene que usar un método importante para que no ser delatado. Recordemos bien que es el único apóstol que queda. Si él muere, entonces
se va a debilitar el mensaje de Dios, el mensaje cristiano, católico. Entonces Juan tiene que utilizarlo obligatoriamente para no delatarse con su mensaje. Quienes entendía perfectamente, vuelvo y repito, el mensaje de Juan eran los cristianos católicos. En el capítulo 13, del 1 al 7, se presenta también como la bestia. Se habla de la bestia porque los emperadores romanos no tenían compasión siquiera de los niños. ¿Saben lo que es? Imaginemos, vamos a pensar, y lo digo claramente porque hay que decirlo aquí en este momento. Quitarle un bebé a una niña, cortarle la cabeza y tirarle el cuerpo a la mamá. Pues miren, eso ocurría en los acontecimientos que se presentaron en el Apocalipsis. Pero vamos un poquito atrás y nos hacemos la pregunta, ¿por qué en algunos textos bíblicos se nos presenta que los cristianos tenemos que respetar las autoridades, que tenemos que velar por ellos, que tenemos que velar por estas autoridades? Vamos a ver, por ejemplo, Romanos 13, del 1 al 7. Ustedes lo podrán leer. Léanlo ustedes, pues el tiempo no nos alcanza a nosotros para poder leerlo, pero vuelvo y les repito. Búsquense, por ejemplo, Romanos 13, 1, 7. Pero también busquen en Primera de Timoteo, del 2, en el capítulo 2, del 1 al 3. Y ustedes verán cómo hay un respeto a las autoridades. Pero también busquen en Tito, del 3 al 1. También busquen en Primera de Pedro, el primer papa de la iglesia. Busquen en Primera de Pedro, del 2, del 13 al 14. ¿Qué ocurre? En ese tiempo había paz, había tranquilidad, había una armonía. Dejaban a los católicos llevar el mensaje sin ningún inconveniente. Y las autoridades de acá, pues no tenían el inconveniente de atacar a lo que es a los cristianos y de matarlo, como se presentó con el edicto o la ley que implementó ese demente que se llama Nerón. De esta manera, Juan es el único apóstol que quiere presentar lo que está ocurriendo al mundo. Y es bueno que lo sepamos, que si en aquella época, cuando escribe Pablo a los romanos, en el libro de Timoteo, en el libro de San Pedro, el primer papa, había paz, había tranquilidad. Pero luego, ¿qué ocurre? Que en el tiempo de Nerón hay una persecución tan fuerte que ningún cristiano podía predicar. Ningún cristiano podía decir que era cristiano porque era inmediatamente encarcelado y asesinado y tirado a los leones. Y este es el caso del Apocalipsis. El libro tampoco fue escrito por Juan de una sola vez, es decir, de un solo golpe, de una sola tajada, sino que lo fue enviando en pequeños trozos a los presbíteros y obispos de esa época, que eran los que dirigían las 7 diócesis o iglesias locales. Pero ¿por qué? ¿Cuáles eran estas diócesis? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea y Pérgamo. Mencionamos a Pérgamo de último porque en esta diócesis era por donde se enviaba el material que se transportaba. Pero ¿quién transportaba este material? Mire, le decimos que no sabemos. Algún discípulo de Juan iba, o algún cristiano iba a visitarlo a él allá y traía ese material precisamente por parte de Juan para que lo lleve a una de estas diócesis.
Solamente podemos decir que Dios bendiga desde el cielo a este santo desconocido. ¿Quién lo transportó? No sabemos, porque recuerde que Juan está en Patmos preso y desde allá él enviaba el material con alguien. Podía ser un militar cristiano, podía ser un mensajero, podía ser un discípulo de Juan, no conocemos. Pero que Dios bendiga grandemente, porque por causa de él también, no solamente por Juan, sino que por causa de él también tenemos estos materiales que hoy tenemos, que se llama el libro del Apocalipsis. Entonces, por Pérgamo, decíamos hace un momentito, era que se transportaba el material. ¿Por qué? Porque había un puerto que era donde llegaban todos los escritos de Juan y de otros escritores. Entonces Dionisio de Areópago, en otro tema que yo presenté, también llegó a visitar este puerto. De aquí se distribuían a las demás diócesis. Este texto lo podemos encontrar en el Apocalipsis 1:11. Pero además es bueno que conozcamos que de este nombre es que proviene el nombre de Pergamino. Escuchen bien, de Pérgamo, aquella ciudad, proviene el nombre de pergamino. Ahora, ¿qué es el pergamino? Es el material fuerte, por ejemplo, como este material que se pone a los libros y las libretas. En esta época no se utilizaba el papel de ninguna manera. Es bueno también que aclaremos algo, y es que la gente piensa que cuando se escribió el libro del Apocalipsis, se hizo como se escribe en la actualidad, con papeles, como el que tenemos ahora, como este que está, por ejemplo, que tenemos la Biblia ahora en este momento aquí. No, de ninguna manera. También piensa como que se escribió con lápiz. Tampoco. O con creyones. De ninguna manera. Miren, les voy a decir algo. Era muy difícil escribir. Porque los materiales que se usaron, en este caso, usaron todos los escritores, le llamaban escribas, aunque sean profetas, no importa. Todos los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron escritos con mucho sacrificio, mucho sacrificio. Es decir, la palabra de Dios llegó hasta nosotros, fue con mucha dificultad. Miren, se usaban mucho las lápidas. ¿Qué eran las lápidas? Eran piedras achatadas que se traían de las lomas. Ustedes han visto algunas piedras achatadas, lo que llevan en loma, por ejemplo, que ellos usaban esos pedazos de piedras achatadas para escribir. Pedazos de maderas o tablas. El pergamino, pérgamo, como decíamos hace un momentito, eran los cueros de los animales. Y también se usaba el papiro, era una mata, se podía escribir con sus hojas. Del papiro también tenemos que tener presente o recordar que proviene la palabra papel. Usar el papel es prácticamente algo moderno. El papel que comenzó a ser utilizado cuando Gutenberg creó la imprenta. Esto fue en el año 1448. En esta época desconocíamos aún el continente americano. Es decir, todavía el continente americano no existía cuando Gutenberg creó la imprenta. Recordemos bien que Cristóbal Colón llegó al continente americano en el año 1492. No podemos decir que fue el que descubrió América, como dicen los libros, sino que llegó al continente. Miren, vamos a dejarlo aquí porque, como ustedes pueden ver, lo vamos haciendo por parte. El libro del Apocalipsis no es un libro de misterio. Es un libro que Dios nos lo deparó, pero para que aprendamos a defender nuestra Santa Madre Iglesia y también a sufrir por ella y cargar con la cruz como lo hicieron los primeros cristianos de la época. Que Dios le bendiga a usted, me bendiga a mí también, bendiga a todas las personas que de una u otra manera están viendo este video. Nos veremos
en el tercer tema que le presentaremos con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Conozca del Apocalipsis, profundice sobre él, porque es un libro crítico, pero no es un libro de misterio. Es un libro de un contexto histórico apocalíptico.